Esta es la portada de la revista Cromos el 4 de enero de 1993. En esta portada nos llama la atención este pequeño titular que dice: en Aerocivil se embolataron 43 millones y de acuerdo al sitio web Legado Uribe, el mismo Álvaro Uribe llegó a esa entidad en 1980. Incluso firmó este decreto cuando el presidente era Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe Turbay. También en el biblioarchivo de Bogotá, en el que se guardaron los problemas generales de la administración pública, se escribieron titulares como el de El Heraldo del 5 de enero de 1983, titulado "Denuncian desaparición de 43 millones en Aerocivil por Guillermo Valderrama". También se archivó la publicación de El Siglo del 7 de enero de 1983, la cual se llamó 43 millones embolatados en Aerocivil. El artículo del Heraldo cuenta que 43 millones de pesos se embolataron al contratar una asesoría en forma irregular durante la administración del joven ejecutivo antioqueño Álvaro Uribe Vélez. El artículo del Siglo escribió que mediante un contrato firmado con graves irregularidades se embolataron 43 millones y Cromos escribió que un contrato suscrito de forma irregular abrió múltiples interrogantes sobre cómo se manejó el dinero de una de las dependencias más importantes del gobierno. Allí, el periodista Nelson Sánchez Abaunza escribió que un contrato se había suscrito para durar un año, pero que con un anexo se prolongó a 3, 4 y hasta 26 años, con sueldos de hasta 12 millones. Lo cuestionable de nuestro trabajador incansable es que firmó un contrato con un contratista que estaba embargado por el banco. Aún así, la aeronáutica expidió un certificado para que se contratara el estudio y a pesar de ser un contrato a un año como se mencionó, el contrato tenía la inconsistencia de suplir varios millonarios sueldos por más de 4 años y como cosa inaudita se autorizó un sueldo por 26 años, pues a alguien se le iba a pagar un total de 3.141.600 pesos con un sueldo semanal de 2.310 pesos. Hagan ustedes mismos la división y verán un contrato por más de 26 años, ni que fuera un peaje. Además, como menciona el artículo, ni Álvaro Uribe ni ningún funcionario verificó el estado financiero del contratista, pues estaba embargada por el Banco Real de Colombia, información que podía verificarse en el Juzgado 14 Civil de Circuito, también en el Banco Real de Colombia y en la Cámara de Comercio de Bogotá. Para financiar el préstamo para pagar este contrato, la Aerocivil como garantía ofreció algo insólito: el radar del tablazo, el cual en caso de remate público equivaldría a $1 millón. Y aunque el contrato se firmó el 11 de agosto, Uribe pidió permiso a la presidencia para suscribirse 6 días después, el 17 de agosto. O sea que 6 días después pidió permiso para hacer algo que ya había hecho, pues ante la investigación de Cromos, Uribe respondió con una carta que, como dice este artículo de Las Dos Orillas, Uribe Vélez respondió como siempre, sacando pecho de su profesionalismo y evadiendo todo tipo de responsabilidad o culpa, pues en su respuesta escribió que al momento de su posesión ya el contrato estaba adjudicado, pero lo que lo delata en esa misma respuesta es que él estuvo de acuerdo con la actuación de sus antecesores con este contrato y que el contrato estuvo supervisado por el jefe de planeación César Villegas, quien fue detenido y acusado por enriquecimiento ilícito y testaferrato, producto de presuntos nexos con el narcotráfico, y quien fue asesinado en 2002, pues el periodista Gonzalo Guillén compartió la publicación de Cromos y escribió: ¿cuánto será a pesos de hoy este tumbado del Matarife de los años 70? La denuncia es de la vieja y otrora prestigiosa revista Cromos. El supervisor de este contrato era el secretario general de Aerocivil, César Villegas, el Bandi, asesinado en 2002 en Bogotá cuando salía de su oficina y se dirigía a la embajada de Estados Unidos a declarar contra Uribe. Los testigos contra el Matarife son de malas, y ante las palabras de Álvaro Uribe, donde dijo: respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía yo trabajaba, el congresista Wilson Arias compartió el mismo artículo de Cromos y escribió: los permanentes autoelogios de una derecha tan ensimismada como insensible y turbia.
cambia. Vuelve el oro, el del trabajar y trabajar y trabajar y el yo trabajaba. Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte. Le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo.